Bueno, mi nombre, como bien dices, es Patricia Castillo. Yo soy originaria de México, de la capital, que bueno, que ahora ya no es DF, ¿verdad? Ahora es Ciudad de México. Tengo 7 hijos, 4 nietos, que han sido una gran bendición. Bueno, yo radicaba en la Ciudad de México hace unos cuantos años, como 15 años. Decidimos venirnos, ¿verdad?, para este país. El motivo y el pretexto, bueno, déjenme contarles que al final de cuentas el Señor tiene todos sus planes, como dice su palabra, sus planes son perfectos, ¿verdad? Y yo venía por una estabilidad económica, ¿verdad? Porque, bueno, allá realmente hace unos años, pues mi esposo donde trabajaba, seguido había redadas en este lugar. Y bueno, decidimos por parte de unos primos de él venirnos aquí a Las Vegas. Y bueno, pero a partir de que yo llegué aquí, yo estaba en México, de alguna manera, pues no estaba en los caminos de Dios. La verdad es de que yo por eso a esta reunión a mí me gustó llamarle, ¿verdad? Que nosotros realmente tenemos que quitarnos y liberarnos de todas las mentiras. Porque yo mientras radicaba en México, estuve envuelta en lo que es, bueno, la hechicería. Desafortunadamente, desde los 8 años, sí, desde los 8 años, mi mami, yo fui hija única y me gustaría compartir con ustedes este testimonio que cuando Dios llega a nuestras vidas, Él lo transforma todo, porque Él tiene el poder de hacerlo todo, todo. Y realmente, pero yo llegué aquí a los Estados Unidos con una identidad equivocada, una identidad falsa que Dios había puesto en mi vida, que el enemigo había puesto en mi vida, que Dios cuando nacimos, cuando nacemos, Dios nos da una identidad, pero el enemigo viene y quiere boicotear esa identidad. Y yo venía con una identidad falsa que el mundo me había dado, ¿verdad? Y bueno, yo llego aquí a los Estados Unidos, llego a Las Vegas. Aquí uno tiene que venir a aprender de todo, como ustedes saben. Aquí hay diferentes culturas, diferentes costumbres. Aquí yo vine a aprender eh, las culturas, por ejemplo, de Guatemala, de Cuba, de El Salvador, de Colombia, porque aquí es una mezcla de todo, ¿verdad? Y me doy cuenta que al final de donde vengamos, Dios ya pone nuestra identidad, ¿verdad? Y bueno, llego aquí y empieza el Señor a, a llevarme porque identidad, yo digo que identidad es igual a propósito. Y el Señor empieza a hacer un propósito, a cumplir un propósito que el Señor ya me había prometido, ¿verdad? En México, pero en realidad yo nunca tomé en serio las cosas de Dios. Nunca lo tomé en serio. Desafortunadamente, empecé a involucrarme en México con las cosas que no que tenía que involucrarme, por ejemplo, lo que les decía yo, eh, estuve desde los 8 años por mi mami introducida en todo esto que es el ocultismo. Pero Dios, que ha sido tan hermoso y tan grande, llegó aquí y el Señor empieza a recordarme realmente la identidad que Dios me había dado, el regalo maravilloso que es la vida eterna que Dios me había dado. Y bueno, uh, es, es, es difícil poder salir de ahí porque no crean que fue fácil. Fue un proceso muy largo, pero con la ayuda de mi esposo ha sido más fácil, ¿verdad? Y bueno, yo le decía a Dios, Señor, a un día que el Señor me hablaba y me recordaba, y quiero abrir con este versículo de la palabra que es en Isaías 43. No sé si el pastor, gracias, pastor. Cuando el Señor me recordó esta promesa tan maravillosa y tan hermosa que el Señor hace años me había dado en la Ciudad de México,
porque ahí yo llegué a ir a unos como 3 veces a un servicio en una iglesia que se llama Amistad Cristiana. Yo había ido como 3 servicios y yo me acuerdo que el Señor ahí me había dado esta palabra. En Isaías 43, 2, 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando el Señor me recordó esta promesa tan hermosa que Él había hecho en mi vida, fue un día que yo estuve a punto de atentar en contra de mi vida, porque yo ya no quería estar aquí. Realmente sentía que mis fuerzas se habían acabado, que todo se había agotado, que todo se había ido, que ya no había una esperanza. Y realmente no fue así, porque un día llegó una persona y me dijo, la invito a la iglesia cristiana, me invitó y lo primero que el pastor abrió el servicio fue con esta hermosa promesa que encontramos en Isaías, ¿verdad? Y bueno, es cuando me decidí y nos decidimos con mi esposo y yo a seguir a Cristo, a ser obedientes. Y ya tenemos aquí 15 años en Las Vegas. Tenemos apenas, es una iglesia bebé, tenemos 2 años sirviéndole al Señor. Y realmente me he dado cuenta que no he sido la única que ha batallado. No ha sido la única que alguna vez estuve en la mentira que Satanás había puesto en mi vida. Pero también no soy la única a la que el Señor ha venido a liberar de esa mentira. Recordemos que en Génesis 3:1, ¿verdad? El enemigo viene y tienta a Eva, diciéndole con que Dios dice. ¿Y qué pasó? Eva fue tentada por Satanás. Y Eva comió de ese fruto que no tenía que comer, porque Dios le había dicho que todo lo que había ahí era de ella. Todo era de ella. Como todo es de nosotros, nosotros somos coherederos y herederos de Dios, del reino de los cielos, somos sus herederas, somos sus princesas, somos la niña de sus ojos y el Señor nos ama y nos quiere rescatar. Y el Señor quería venir a rescatarme y me rescató. Y estoy segura que el Señor quiere seguir rescatando a muchas mujeres, a muchas mujeres. El Señor quiere que abramos el corazón. Pero el enemigo siempre va a querer meter su cola, así como con Eva, y bueno, regreso a lo que estaba diciendo. ¿Qué pasó con Eva? Ahí está la primera prueba, ¿verdad? Cuando vino y tentó a Eva, y Eva no fue obediente. Y yo quiero hablarles un poquito, hace 2 semanas yo hablaba esto, quiero compartir un poquito de esto que yo hablaba con las mujeres de la iglesia. Y yo les decía a ellas que nosotras tenemos que encontrar nuestra identidad, porque Dios ha puesto una identidad. Muchas personas, muchos pastores, inclusive yo he oído, ¿verdad? Que dicen, pídele a Dios una nueva identidad, pídele a Dios una nueva identidad. Yo digo, no, porque la identidad Dios ya no la dio, porque nosotros desde que veníamos desde el vientre de nuestra madre, Dios ya había puesto una identidad perfecta en nosotras. Nosotras solamente tenemos que recordar cuál es nuestra identidad, que nuestra identidad está en Cristo. Porque si Cristo vive en nosotras y nosotras vivimos en Cristo, somos sus hijas, somos sus coherederas y tenemos una identidad. Pero muchas veces el enemigo va a querer venir inclusive a probar nuestra identidad. Lo hizo con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando este versículo no se lo di al pastor Noel, pero está en Mateo 1:11, cuando él lo quiere hacer caer, ¿verdad? Que le dice que si es hijo de Dios, que se aviente.
Pero nuestro Señor Jesús conocía su identidad. Él sabía quién era, por eso no cayó. Pero el enemigo no va a descansar, él siempre va a querer, inclusive no nada más tocar nuestra identidad, tocar la identidad de nuestros hijos. Por eso es que ahora desafortunadamente, yo he estado viendo aquí en Estados Unidos, hay muchos jóvenes que se suicidan, perdón, atentan contra su vida porque no tienen una identidad, porque no saben quiénes son y porque el enemigo siempre está ahí atacándolos, como atacó también a Job cuando le dice a la esposa, ¿verdad? Maldice a tu Dios. Pero él no lo hizo porque él sabía que era un hijo de Dios. Él tenía su identidad firme. Él sabía que era un hijo de Dios y no dudó, no dudó. Y él siguió adelante. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo bendijo. Y el Señor nos quiere bendecir, pero siempre la mentira quiere estar en nuestras vidas, quiere estar en nuestros hogares, quiere estar con nuestros hijos. Pero yo sé que no es fácil, pero si estamos agarradas de la mano de Dios y si estamos sostenidas de su mano, sí es fácil. Mucho tiempo a mí me trajo confusión a mi vida. Estuve en batallas porque no era fácil, porque mucho tiempo, muchos años estuve en el ocultismo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios siguió trabajando conmigo. Muchas veces quise tirar la toalla porque venían las consecuencias de esas puertas que yo había abierto, porque yo estaba buscando respuestas en el mundo, yo estaba buscando identidad en el mundo, yo estaba tratando de agradarle a los hombres, de agradarle a las personas, de agradar en el trabajo, de agradarle a medio mundo, pero menos a Dios. Nunca buscaba agradarle a Dios, siempre buscaba agradarle a todo mundo menos a Dios. Pero Dios en su misericordia viene, nos habla, nos toma, nos transforma, nos limpia, pero no fue de la noche a la mañana. Tuve que pasar un proceso junto con mi esposo que siempre me estuvo apoyando, que siempre estuvo ahí, porque yo sufría de pesadillas, tenía luchas incansables. Era un desgaste espiritual, físico, pero el Señor empezó a limpiarme, a liberarme. El enemigo venía y me recordaba mi pasado, pero el Señor me agarraba de la mano y juntos le recordábamos su futuro, porque Él ya está derrotado, Él ha sido derrotado por el poder que Dios tiene sobre nosotras, por su misericordia. Siempre, siempre hay un proceso. Y yo le doy gloria y le doy honra a Dios porque no es fácil, porque esta obra que estamos empezando con mi esposo es una obra realmente bebé, tenemos 2 años que, que estamos empezando esta obra y que el Señor ha ido haciendo su voluntad en nosotros. Su voluntad es agradable y perfecta, pero Él es el enemigo siempre va a estar ahí porque como dice en Juan 1:12, ¿verdad? Que dice, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Al final de cuentas, el Señor ahí nos da la promesa de que somos herederos. Sabemos que el enemigo, que Satanás es el padre de la mentira, pero el Señor está con nosotros y ahí está su promesa. Nosotros tenemos que impregnarnos todos los días de Él en oración. Yo lo tengo que hacer todos los días porque tuve que pasar el proceso de todas las puertas que desafortunadamente, equivocadamente, yo abrí, porque yo buscaba soluciones, esos espacios que habían en mí vacíos, esos espacios de haber nacido con una mamá que era alcohólica, pues no fue fácil, fui hija única, no tuve hermanos, no tuve hermanas,
fui hija única, pero a veces me dicen, no, como hija única, tú tuviste toda la bendición. Y yo digo, no, como hija única, yo tenía que sobrellevar a una persona que estaba sufriendo en el alcoholismo, que estaba sufriendo de depresión y que era una persona que no sabía amar porque no le habían enseñado a amar y no sabía cómo darme ese amor. Por eso yo buscaba ese amor en lugares equivocados, de maneras equivocadas, y trataba de encontrar esa identidad que no me trajo nada, no me trajo nada bueno, al contrario, estuvo destrozando mi vida poco a poco. La mentira empezó a llegar a mi vida cada vez más y más y más. Pero al final de cuentas, el Señor vino y me liberó de esa mentira en la que yo estaba, porque yo estaba cegada, estaba completamente cegada, porque todo lo que yo hacía pensaba que era correcto, pensaba que estaba bien, pero ¿saben una cosa? Sí, yo podría conseguir el dinero, podría conseguir una estabilidad económica, pero no tenía una estabilidad espiritual, no tenía paz en mi vida. Yo no sabía que era esa paz de la que yo después oí hablar, esa paz que rebasa todo entendimiento. Y yo decía, ¿qué es esa paz? Yo no entendía porque nunca la había experimentado. No había experimentado esa paz, ese gozo. Yo pensé que gozarse era estar en alcoholismo, estar en el ocultismo. ¿Por qué? Porque todo eso me cegaba, pero no era gozo, no era gozo. Porque después todo eso me traía en mi alma, en mi corazón, yo sentía una desesperación que yo no entendía por qué me pasaban esas cosas. No entendía por qué yo sufría todas esas cosas, pero era porque yo había abierto puertas que no tenía que haber abierto. Mucha gente lo sigue haciendo. A veces oigo cristianas que dicen, oh, ¿y qué te dijo tu tarot del día de hoy? Y yo digo, a mí cuando me dicen, ¿tú qué signo eres? Yo les digo, yo soy la sangre de Cristo, porque Cristo vive en mí. Yo soy la sangre de Cristo. Mucha gente todavía, aún cristianos, buscan en los horóscopos qué les va a deparar el destino. Digo, no, el futuro solamente está en las manos de Dios. El futuro está en las manos de Dios. Aquí es difícil. He visto cómo el cambio es totalmente diferente, porque estamos acostumbrados en nuestros países a vivir de una manera, a tener una cultura totalmente diferente. Aquí venimos y las culturas, las costumbres, las celebraciones son totalmente diferentes. He visto muchas jovencitas que han venido inclusive con miedo, con inseguridades, y estas jovencitas están ahí vulnerables para que el enemigo llegue con esa mentira y ponga en su vida una identidad confundida. Y desafortunadamente esas jovencitas que vienen de otros países y que no encuentran nada, desafortunadamente hay jovencitas que ahorita están en la prostitución, que han llegado inclusive, han llegado a la iglesia y uno no puede comentar nada, uno no puede decir nada más que tratarlas con amor y decirles cuál es la identidad en Cristo, porque el Señor las ama, el Señor las quiere. Eso pasa aquí en Estados Unidos, la vida cambia totalmente, pero para bien, porque también Dios nos trae, ya no somos extranjeros, dice la palabra. Ahora también somos coherederos. Hemos pisado, dice la palabra, que todo lo que nuestros pies pisaran será bendecido. Y yo lo creo, porque ha sido bendecido, porque hemos visto sus bendiciones. ¿Y qué hacemos con esas jovencitas? Hay que hablarles, no juzgarlas, inclusive no comentarlo ni con los hermanos. Al contrario, primero tratarlas, ayudarlas, y no es fácil, pero el Señor nos va guiando.
porque el Señor nos llamó para prepararnos, porque realmente yo a veces digo, Señor, ¿y quién soy yo? Pero el Señor es grande en misericordia. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Aquí estamos como hijas de Dios, como coherederas de Dios. Y realmente es un proceso largo, pero no es difícil. No es difícil. Realmente el Señor siempre, siempre, siempre estamos nosotros en sus planes, nuestros hijos, nuestras hijas. Hay ahorita tantos jóvenes, de verdad, que aquí están confundidos, por eso siento yo, por eso tanta homosexualidad, tanta confusión con los jóvenes, que no saben si son él, si son ella, porque no tienen una identidad, no tienen una identidad. Los jóvenes de hoy en día están teniendo sus propias batallas, sus propias luchas, y tenemos que hacer algo también nosotras. Y bueno, realmente eh, es una bendición, de verdad es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Compartiendo con ustedes lo que es la verdad. Dice la palabra que la verdad nos hará libres, porque el Señor nos vino a dar libertad, dice su palabra que nos vino a dar libertad a los cautivos y a los que estábamos oprimidos. Y es verdad, el Señor nos mandó a llamar a libertad. Y a lo mejor de las mujeres que están aquí, todas ya tenemos una identidad. Y qué bendición. Quizá ya todas conocemos nuestra identidad, pero hay muchas mujeres allá afuera que aún no saben quiénes son, que aún están buscando esa identidad en el mundo, en la droga, en la prostitución. Yo no sé por qué. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a venderles esa mentira, a regalarles esa mentira para destruirlas. ¿Por qué? La palabra lo dice, Él vino a destruir, a matar y a robar los sueños, a destruir nuestros anhelos, a acabar con y a huicotear con todo lo que Dios nos había dado. Y hay que hacer algo. Yo le decía, Señor, deme algo para enseñar, pero el Señor muchas veces Él habla y Él habla de miles de maneras. A lo mejor yo pasé por esa situación y a lo mejor no sé si alguna de las que están del otro lado han pasado diferentes situaciones, pero si el Señor nos exhorta y nos llama y nos motiva, ¿verdad? A ser nosotras esas, esas anclas, quizá. No somos perfectas, porque yo no soy perfecta. Yo le digo a Dios, Señor, no soy perfecta. No soy perfecta. A veces no me siento lo suficientemente capacitada. Pero al final, todo lo que Dios levanta, lo levanta por su obra, por su amor, no en nuestras fuerzas, sino en Él, simplemente en Él. Yo le doy gracias a Dios porque me vino a rescatar. Me vino a rescatar de esas cosas. Ustedes conocen a Verónica Castro. Verónica Castro era una de las clientas de mi mamá. Mi mamá tenía senadores, diputados de clientes. Cuando mi mamá estaba en el ocultismo, yo ahí me di la oportunidad de conocer a Carmen Salinas, a Verónica Castro, a la mamá de la artista que se murió, de Levi, no me acuerdo ahorita en estos momentos cómo se llama su mamá. La mamá de Levi llegó a ir a, a querer los servicios de mi mamá. Yo conocí a Levi cuando estaba jovencita. Una vez, dos veces la llevó cuando ella estaba pequeña. Cuando ella estaba pequeña, a Verónica Castro. Mi mamá conoció diputados, senadores, por todo eso
que mi mamá había estado practicando en el ocultismo, porque aún hay personas que piensan que ahí está la solución, que ahí está la respuesta a sus problemas, que es eso lo que les va a dar poder. Sí, les va a funcionar quizá un tiempo, pero no es siempre. Y lo peor es que vienen las circunstancias, porque al final de cuentas solamente Dios trae el amor, trae la victoria. Dios premia al esforzado, porque eso al final de cuentas, lo que hacían esas personas, al final de cuentas era trampa. Y yo les puedo decir que solamente Dios tiene el poder de transformar nuestro futuro, de transformar todo lo que nosotras somos, todo lo que nuestros esposos son, nuestros hijos, nuestros trabajos. La identidad no nos la da un título. La identidad no lo da lo que traemos puesto. Aquí todo el mundo trae que sus bolsas de marca y no está mal porque no, como mujeres nos gusta darnos un lujito, ¿verdad? Y yo les decía a las muchachas, pero eso no es lo que te define quién eres. El que traigamos una bolsa Louis Vuitton, una Prada, ok, qué padre, qué nice, pero a veces el enemigo nos lleva hasta tanta mentira que a veces inconscientemente hasta nos queremos comparar con otras mujeres. Inconscientemente queremos competir con otras mujeres, creyendo que eso nos va a traer felicidad, nos va a traer gozo. Si fulanita se compró la bolsa que acaba de salir de moda, pues yo también me la voy a comprar. Pero eso no te define. Eso no te define no nos define por lo que realmente somos en Cristo. Nos definen nuestros frutos. Nos decía la pastora hace unos días, los frutos que vamos a dar. Eso es lo que nos va a definir. Porque yo puedo decir que soy una mujer sumamente bondadosa, pero mis actos pueden decir otra cosa. Como mujer puedo decir que tengo $1,000,000 y puedo andar pidiendo prestado toda la vida. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es realmente en los frutos que yo estoy dando, los frutos que estoy dando en mis hijos, porque nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Nuestros hijos son nuestra copia de nosotros. Y nosotros somos exclusivos de Dios. Somos marca reconocida de Dios. Simplemente somos identidad de Dios, porque Él vino a dar la vida por nosotros y por eso traemos ahí su sello en nosotros. Una etiqueta, muchas personas, muchas mujeres hoy en día, lo digo también por mí, muchas veces me pusieron etiquetas de que no somos nada, de que no podemos, pero Dios viene y nos quita todo eso y nos pone una nueva etiqueta. Y por eso el Señor nos dice que somos más que vencedores porque estamos permaneciendo en Él, porque somos de Él. Y esa es una gran bendición. Y bueno, de verdad que las animo, hermanas, a que sigamos adelante, a que cerremos puertas si tenemos que cerrar puertas. Yo cerré puertas, no fue fácil, pero las cerré, gracias a la gloria de Dios, las cerré. Estuve 15 años metida en todo esto del ocultismo. Como les digo, no fue fácil. Mi mamá me llevaba con personas para que me dieran más poderes, para que hicieran cantidad de ritos, pero lo bueno que yo ya estaba apartada para Dios, lo bueno que una vez una mujer se atrevió a hablarme del Señor, dice su palabra que la verdad nos hará libres. Y le doy gracias a Dios por esa mujer,
que una vez se atrevió a pasar en mi camino. Y déjenme les cuento un pequeño testimonio de esta mujer. Esta mujer que me llevó a los caminos del Señor era una mujer muy conocida en la zona de Tepito. A esa mujer le tenían mucho miedo, pero esa mujer, su mamá clamaba por ella todos los días. La mamá de ella empezó a conocer de Cristo y yo le doy gracias a Dios por eso. Oraba todos los días por su hija. Y esta hija era muy temida en la zona de Tepito, pero las oraciones llegaron. A su esposo lo mataron, le dieron 18 balazos. Ella vino a humillarse, a rendirse a los pies de Dios. Y de ahí ella empezó en el cristianismo. Cuando ella me lleva al cristianismo, ella empieza a hablarme de la misericordia de Dios. Al principio yo no le creía, yo no quería saber nada porque yo sabía quién era, pero cuando vi su fruto fue cuando yo creí. Cuando yo vi su transformación, fui cuando yo creí. Sí, desafortunadamente hubiera querido creer sin ver, pero tuve que ver para creer. Así fue. Y esta mujer, una vez, después de estar unos meses en el cristianismo, llegó a una taquería, la mesera la trató muy mal. Y ella le dijo habló por teléfono con las personas que antes se juntaba. Y le dijo, quiero que vengan y me ayuden porque voy a cerrar el local. Cerró el local, dijo que quería una pistola, le prestaron una pistola y puso al taquero, a la mesera, a todos los puso inclinados para que recibieran a Cristo. Yo lo vi. Yo fui con el pastor y le comenté y le dije, pastor, fíjese que Georgina hizo esto y esto y esto y esto. ¿Cómo se atreve a hacer eso si está en el Señor? Y me dijo, ¿sabe qué, hermana? A veces son los métodos de Dios, pero yo le apuesto que esas almas ya fueron entregadas a Cristo. A veces Dios tiene métodos en nuestras vidas que no lo podemos entender. El Señor tuvo un método en mi vida muy trágico. El día que yo atenté contra mi vida, ese día estuve a punto de cometer una locura, pero precisamente el Señor había mandado al ángel que era mi amiga para decirme todo lo que cuando yo abrí la puerta ella solamente me dijo, Cristo te ama. Y fue cuando ahí entendí que no estaba sola, que había alguien que en realidad me podía dar una identidad, porque yo no sabía quién era, hasta que el Señor vino y me libró de la mentira en la que yo había estado, que yo no valía para nada, que yo no era nada, que yo no servía más que para nada, y gracias a Dios vino y lo hizo, pero porque una persona se atrevió a hablarme de Cristo, se atrevió a tocar las puertas y decirme, Cristo te ama. Y bueno, hermanas, es lo que quería compartirles en esta noche. El Señor nos manda a que hablemos de su palabra, hablemos de su poder. Muchas veces estamos tan afanadas, tan ocupadas en todos nuestros quehaceres y somos mujeres, somos madres, somos esposas, pero somos la luz de esta tierra, somos la luz de este mundo y hay que echarle muchas ganas, hermanas, y no las conozco, pero yo sé que ahí todas estamos necesitando de un amor verdadero que solamente nuestro Papá Celestial nos lo puede dar.